Como hemos estado hablando sobre la iglesia en el libro de Hechos, hemos hablado que el libro de Hechos es un libro de transición, no es un libro donde las cosas que ocurren son normativas para hoy. Hubieron cosas que ocurrieron en Hechos que no ocurren hoy en la iglesia, ni ocurrirán. Y le damos gracias a Dios por eso. Pensando en el episodio que vamos a leer hoy en especial. Pero la iglesia es una comunidad. No se trata de individuos autosuficientes, sino de una comunidad que dependen unos de los otros. Exaltamos solamente a Cristo, pero nos servimos los miembros unos a otros. Y eso es una iglesia saludable, donde no exaltan a un individuo, sino exaltan a Cristo. Pero los individuos se sirven unos a otros. En esta historia que vamos a leer hoy, queremos comenzar en el capítulo 4, donde nos quedamos la semana pasada, versículo 32, y vamos a leer hasta el versículo 11 del capítulo 5, porque vamos a ver dos contrastes aquí entre Bernabé y Ananías y Zafira. Dice la Biblia en el versículo 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora entramos en el capítulo 5 y noten la primera palabra, pero en contraste a lo que acaban de ver, vamos a ver lo opuesto que ocurrió. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió en el momento. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Note que en ningún momento se le pidió que lo dieran todo, ni que dieran nada, era de ellos. Pero ellos quisieron pasarse como Bernabé
que lo habían vendido por un precio y dado todo. Una mentira para aparentar, para quizás recibir el mismo reconocimiento que recibió Bernabé. Entonces Pedro dijo, dime. Y él le dijo, sí, en tanto. Ella dijo, y Pedro le dijo, porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies y expiró, a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Obvio, hubo temor. Es interesante que la Biblia es un libro que enseña a las personas tal y como son. La Biblia no esconde las imperfecciones, los pecados, las caídas, aún de sus héroes. Y aquí, en una iglesia primitiva, una iglesia nueva comenzando, vemos aquí lo que sucede en la vida de ellos y en la vida de la iglesia. Disculpen. Entonces, hermanos, vemos aquí un contraste. Vamos a ver 4 contrastes en sí. El primero es quién estaba controlando a Bernabé y quién estaba controlando a Ananías y Zafira. Y es obvio que era el Espíritu de Dios controlando a Bernabé y era el mismo Satanás controlando a Ananías y Zafira. Vemos que el espíritu de unidad en la vida de Bernabé era un espíritu para ayudar a sus hermanos en necesidad. Sabemos que Bernabé era un levita y un levita no debía tener propiedad. Así que parece que él heredó algo y como él no podía tener propiedad porque era un levita, según la ley no se le permitía tener propiedad, él la vendió para ayudar a los necesitados en la iglesia. Pero vemos que Ananías y Zafira dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermanos, la realidad es que el enemigo, Satanás, quiere engañar a las personas. El enemigo Satanás quiere hacer todo lo posible para que los cristianos caigan. Dice la Biblia que Pablo le dijo a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Más luego en el capítulo él dijo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El enemigo puso esto en el corazón de ellos. Hermanos, usted y yo sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en Crónicas, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel, cuando Dios se lo había prohibido. En una ocasión Jesús dijo que iba para Jerusalén y Pedro se levantó y le dijo, no. Y el Señor le dijo a Pedro, Satanás, le dijo a Pedro en el versículo, quítate de delante de mí, Satanás, le dijo a él. Entonces vemos que el enemigo puede influenciarnos para hacer lo malo, para pecar contra Dios. En realidad no sabemos si esta pareja eran creyentes. Algunos piensan que no eran creyentes, otros piensan que sí eran creyentes.
Yo pienso que eran creyentes porque le mintieron al Espíritu Santo y luego durmieron por su pecado, como habla luego en 1 Corintios, que vamos a ver más después. Satanás no puede poseer a un creyente, pero sí puede provocarlo a hacer algo indebido o a pensamientos malvados. El pecado tiene muchas herramientas, pero la mentira es el mango de cada una de ellas, dice un autor. Satanás le mintió a ellos y mintió a través de ellos. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Dice la Biblia que cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. El diablo mismo. Entonces él estaba controlándolos a ellos, y a Bernabé el Espíritu de Dios lo estaba controlando, como vimos en el versículo 31 del capítulo 4, que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Pero el segundo contraste que vemos el corazón de cada uno. El corazón de Bernabé era un corazón enfocado en la unidad. Él quería, sin egoísmo, demostrar unidad con los hermanos, ayudar a los necesitados verdaderamente. Ananías y Zafira lo que querían era la atención del pueblo, eran hipócritas. Lo que ellos querían era llamar la atención, ellos querían decir una cosa que no era cierto, no tenían que haberlo hecho. No sabemos cómo Pedro lo supo, pero quizás por revelación divina Pedro lo supo. Pero Pedro se da cuenta que ellos se han engañado a sí mismos y han pecado contra Dios. Porque todo pecado contra hombre es un pecado contra Dios también. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Si yo le miento a un hombre, yo estoy violando el mandamiento, no mentirás, que estoy violando el mandamiento con Dios, etcétera. Todo pecado es contra Dios y contra el hombre en este caso. David lo dijo: contra ti solo he pecado. José dijo: ¿cómo yo haré este gran mal y pecaré delante de mi Dios? Entonces había una unidad de parte de Bernabé, pero de parte de Ananías y Zafira había hipocresía. La Biblia dice que debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Somos uno. Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La unidad es esencial en la iglesia. La unidad es imperativa en la iglesia y no hay lugar para hipocresía. Dos caras es la idea de la hipocresía. Pero también hay una motivación, con un contraste de motivación. La motivación de Bernabé era amor. Obviamente él quería suplir las necesidades de los demás. Era un acto voluntario. Nadie le pidió a Bernabé que vendiera. No era que se lo pidieron, que le mandaron. Él vio necesidad y él vendió su propiedad que heredó y regaló el dinero, ofrendó el dinero a los discípulos para que ellos lo distribuyeran de acuerdo a la necesidad. Era algo voluntario, motivado por el amor, no motivado por socialismo o comunismo o algo así, mandatorio. La iglesia debe cuidar a los suyos, y Bernabé vio eso y quiso animar a otros con este dinero, pero Ananías y Zafira era el orgullo su motivación. Ellos vieron que estaban alabando a Bernabé y pensaron: bueno, si nosotros queremos ese tipo de gloria, vamos a hacer lo mismo que hizo él. Pero noten que la motivación fue una motivación de orgullo, una motivación insincera, una motivación egoísta de parte de ellos. Dios en ningún momento les requirió vender su propiedad ni dar dinero, pero ellos
para llamar la atención, el enemigo los engañó y pensaron, vamos quedando con una parte. No, así no es que funciona. Dios examina los corazones del hombre, obviamente de la mujer. Dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. Ellos tentaron al Señor su Dios. No debemos de servir, no debemos de ayudar, no debemos de participar en la adoración, en la enseñanza o algún otro ministerio para ser visto de los hombres. Eso es fariseísmo. Ya recibimos nuestra recompensa si lo hacemos para los hombres. No hagan las cosas para verse bien, eso es orgullo. Hagan las cosas con un corazón sincero y un corazón consagrado a Dios. Entonces su control era diferente. Bernabé era el espíritu, Ananías y Zafira era básicamente o era claramente Satanás. El corazón de cada uno, el corazón de Bernabé era para la unidad, Ananías y Zafira para la hipocresía. La motivación era amor para Bernabé y la motivación era orgullo para Ananías y Zafira. Y vamos a ver el final de esta historia, muy triste el final. ¿Cuál fue el resultado? También ahí vemos un contraste entre las dos. Vemos en el versículo 33 del capítulo 4, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Noten, gracia era el resultado en la vida de Bernabé, pero en la vida de Ananías y Zafira fue muerte. Vemos aquí claramente que muere él y después muere ella. Y hermanos, no, es triste ver esto, y no es algo que vemos en la Biblia continuamente, pero vemos que aquí Dios los mata a cada uno de ellos, porque ellos iban a ser un ejemplo para el resto de esta iglesia nueva de no mentirle a Dios. Gracias a Dios que Él no hace eso hoy con regularidad. Seguramente lo ha hecho. Y seguramente usted y yo quisiéramos que Él lo hiciera más con otros, no con nosotros. Pero la Biblia habla de eso en el libro de Corintios, capítulo 11, versículos 30 y 31, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o muchos han muerto en Cristo. Si pues nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Dice que hay hermanos que han pecado y por su pecado su vida ha sido acortada. Han muerto temprano por el pecado en su vida. El pecado de la vida de uno afecta a la vida de otro. Miren el Antiguo Testamento, la familia de Acán. Acán robó en el pueblo de Ai. Él robó y perdieron la batalla en Ai. Y Josué estaba molesto, pero Dios le dijo: levántate y busca a ver quién fue que lo hizo. Y encontraron que fue Acán. Y murió Acán y su familia apedreados. El pecado de uno puede causar daños y consecuencias en la vida de otros. Entonces, hermanos, Dios no permitió que esta pareja pudiera mentir contra el Espíritu de Dios, porque fue una mentira tan abierta, tan innecesaria. Entonces nosotros tenemos que pensar en nuestra vida, cuán sinceros somos nosotros. ¿Es nuestra motivación amor? ¿Es nuestro corazón un corazón de unidad? Obviamente, si el Espíritu de Dios nos controla, eso es lo que va a pasar. Y por eso tenemos que ceder al Espíritu para que Él nos controle.
Dice la Biblia bien claramente en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La motivación debe ser amor.